Ha bajado el telón de la fecha FIFA y se reabre el de la rutina de la temporada 2025-2026 y aquí estoy con ustedes para que repasemos juntos en dónde nos quedamos y vamos a enfocarnos en los 10 equipos que mejor lo han hecho tras esta recta inicial de la temporada. Muchos hablan de la recta final para referirse a los últimos partidos. Aquí hay que acuñar el término recta inicial que se ha consumido porque ya hemos visto la tercera parte de la temporada y ahora empieza el clímax de la misma con estos equipos que han destacado por encima de los demás, empezando por uno que pasa el corte de panzazo y al que incluyo ciertamente a regañadientes, pero finalmente me convencí de meter al Atlético de Madrid en el 10º puesto, a pesar de todos sus problemas, a pesar de lo descolgado que estuvo en algún momento en la temporada, está ahí a 6 puntos del Real Madrid en la Liga Española. Ha perdido 3 partidos en la temporada, parece mentira, pero solo perdió 3 entre todas las competiciones y hay que ver contra quiénes. 2 de ellos en Champions League, uno en campo de Liverpool, en donde casi empata, otro en campo del Arsenal, donde ciertamente le pasan por encima. El tercero y primero, cronológicamente hablando, fue en contra del Español de Barcelona en la jornada 1. Desde entonces, el Atlético de Madrid no ha perdido, por más que sigue dejando en general malas sensaciones, pero que en jornadas recientes, de la mano de la no dependencia en Julián Álvarez, han retomado el nivel que se espera de un equipo como el Atlético de Madrid. La buena noticia es que Julián va a retomar su nivel más temprano que tarde y que el Atlético de Madrid en jornadas recientes ha logrado imponerse incluso a un nivel bajo o mediano del jugador más determinante que tiene. Antoine Griezmann parece que ha tomado su tercer aire y está siendo otra vez un jugador útil y sobre todo Alex Baena, una vez recuperado de la lesión, parece ser ese jugador que buscó el Atlético de Madrid durante tanto tiempo, en que le faltó imaginación, un futbolista que tuviera último pase, que se inventara jugadas que no están en la cabeza de otros jugadores. Hasta Giuliano Simeone apareció y se contagió en el último partido contra el Levante y puso un pase precioso entre líneas rivales. En fin, este Atlético de Madrid empieza a funcionar ofensivamente. Los primeros minutos suelen ser muy buenos. El problema es que o el equipo se echa atrás o simplemente no le alcanza el nivel para mantener la intensidad más allá de 20, 25 o 30 minutos, que casi siempre son muy buenos, pero luego los segundos tiempos del Atlético son todo lo contrario. Vamos a ver cómo evoluciona este equipo, que a nivel defensivo deja muchas dudas, lo que fue su fortaleza durante tantos años. Sin ir más lejos, el gol que les mete el Levante, aunque hayan ganado en la última jornada, es totalmente reprobable para cualquier equipo que no sea de divisiones infantiles, e incluso un equipo de categoría de 7-8 años no puede permitir un gol como el que le mete el Levante en un tiro de esquina, dejando totalmente solo a un jugador en el segundo poste. Ni siquiera es que hubiera una desventaja numérica de 11 jugadores contra 8 o algo así, ¿no? Eran 11 contra 11 y de manera inexplicable, sin siquiera tener que hacer un movimiento de desmarque, el futbolista de Levante acaba rematando, porque los jugadores del Atlético de Madrid caen constantemente en distracciones que en otros tiempos eran impensables en un equipo dirigido por el Cholo Simeone. La Roma de Gianpiero Gasperini en el puesto número 9. No es un equipo virtuoso, no es un equipo sumamente vistoso. Es un cuadro al que sí, la intensidad que siempre imprime Gasperini a todos sus equipos le marca, pero los segundos tiempos suelen hacérsele muy largos, pero va sacando los resultados y esa es la clave de esta Roma. No está para ganarle a equipos como Milan o Inter. De hecho, perdió contra ellos porque no tiene herramientas en comparación a los grandes candidatos a ganar esta serie. Pero el truco es que los mismos puntos que te juegas contra el Inter, contra el Milan, contra la Juventus o contra el Napoli, son los que te juegas en la mayoría de las semanas contra equipos a los que la Roma sí que les puede ganar y les gana. A los Parma, a los Genoa, a los Lecce de en turno. Esos son los puntos que han catapultado a la Roma hasta donde está y son los puntos que van perdiendo en el camino
sus rivales directos al Scudetto, como el Inter, como el Milan, como la Juventus, como el Napoli. Y por eso, si mantiene esta regularidad, la Roma de Gasperini puede pescar en río revuelto. Una Serie A donde no hay un equipo claramente superior al resto y donde puede aprovechar la incompetencia de los equipos que están mucho mejor preparados para ganar la Serie A. Es un equipo al que no le sobra nada. De hecho, le sobran unos cuantos jugadores que uno dice, tendría que estar en un equipo con muchas menores aspiraciones, futbolistas como Indica o como Hermoso en la central, pero los que van sacando a flote a la Roma son Svilar en la portería, Mancini con todas sus limitaciones, liderando esa línea de tres que tanto recuerda los problemas que tenía el Atalanta con Toloi, con Jim City y con Palomino. Muy bien, igual que con la Atalanta, los laterales, tanto Wesley por izquierda como Celik por derecha. Y después están futbolistas que suelen marcar diferencias, que quizás no son los regulares que deberían ser. El caso de Zule es el más evidente, pero es la figura de este equipo ante un Dybala que se la pasa lesionado demasiados partidos. Y luego, aunque le falte gol, aunque no tenga contundencia, aunque Cristante y Pellegrini a veces le siga faltando el cuarto para el peso, la Roma se la está arreglando con lo que tiene y es un firme candidato a ganar la Serie A. En el octavo puesto, el otro líder de la Serie A, que además ha ganado sus 4 partidos de la Champions League. Luego hay que ver contra qué rivales y así matizar los éxitos que lleva en este inicio de temporada el Inter de Milán. Pero es verdad que Christian Chivu ha sido inteligente y ha concentrado sus esfuerzos en gestionar. Ha sido un gestor y seguramente eso le tocará hacer en el Inter de Milán, porque llegar a revolucionar, a cambiar las ideas de un equipo tan afianzado en un estilo y sobre todo con jugadores con tantos años en el equipo que han ganado 2 Scudettos, que han jugado 2 finales de Champions League, y él sin experiencia, por supuesto que iba a durar muy poco si no trataba de hacer lo que viene haciendo, darle continuidad a un proyecto de Simone Inzaghi que ciertamente en la última temporada ya se venía desbaratando. Todavía por momentos, muy poquitos momentos de los partidos, vemos a ese Inter agresivo con 2 de sus 3 centrales jugando permanentemente en campo contrario, con sus 2 laterales convertidos en extremos, pero esa energía es sumamente autorregulada. En algunos partidos le alcanza al Inter para ganar, casi siempre pidiendo la hora, y a veces no le alcanza. Y es algo que ya viene arrastrando el Inter de Milán desde la temporada pasada, en la que a pesar de tener por mucho el mejor plantel de Italia, no pudo ser campeón. Y esta temporada todo parece indicar que depende del nivel del resto, y no parece que ninguno de los equipos que no tienen un plantel como el Inter, pero que tampoco están tan lejos, no parece que encontremos lo que sí hubo la temporada pasada. Un equipo que jugara por encima de sus limitaciones como fue el Napoli. El candidato, como ya dije antes, podría ser la Roma, pero quizás a este Inter le baste con esta autorregulación. Escoger los momentos de los partidos en los que vuelve a ser ese Inter de los buenos tiempos, aunque sean poquitos minutos de poquitos partidos, por ahora le está alcanzando. Hay equipos que están rindiendo definitivamente por debajo de su potencial y muy pronto, solo un poquito más arriba en esta lista, ya me referiré al Barcelona y al Real Madrid, pero hay otros que por el contrario rinden a un nivel mucho más alto del que uno les presupone a partir de la estructura de su plantel y del potencial de sus 11 iniciales. Y el equipo que mejor refleja esto es el Aston Villa, porque además lo hace todos los años Unai Emery. Ciertamente empezó fatal la temporada, pero ha logrado reconducir el camino, y eso ha sido gracias a que recuperó el nivel, uno de esos pocos futbolistas que realmente podrían jugar en cualquier equipo del mundo y que lo hacen en el Aston Villa. Se llama Morgan Rogers, que empezó la temporada muy flojo, pero en cuanto se entonó, el Aston Villa empieza a funcionar. Solamente hay 3 jugadores, en mi punto de vista, que marcan diferencias en este Aston Villa o que podrían jugar en cualquier equipo del mundo por su capacidad
y su calidad. Uno es Emiliano Martínez en la portería, más allá de sus errores evidentes. El otro es Amadou Onana en la contención. Y el tercero y único de medio campo adelante es precisamente Morgan Rogers. Los demás pues tienen sus días, como Buendía, como Oli Watkins, que por cierto está en una racha terrible en la que la portería se la hace chiquitita. Hay otros jugadores de un potencial enorme que a mí me gustan mucho, pero que no están siendo útiles ni utilizados por Unai Emery, como Ian Madsen o como Jadon Sancho. Y al final, lo que realmente sostiene a este equipo, más allá de Morgan Rogers, es ese mástil al que se aferra, que es la capacidad táctica de Unai Emery de acondicionar a su equipo respecto a cada escenario y cada rival e ir sacando partidos y mejorando semana a semana. Y claramente ahora mismo el Aston Villa viene de muy buenos resultados, de muy buenos partidos, escalando posiciones y siendo uno de los equipos más competitivos y fiables de la Premier League, aún después de ese muy mal arranque. En el número 6, una máquina que se descompuso. Las máquinas funcionan muy bien hasta que de repente, de un momento a otro, dejan de hacerlo y toca arreglarlas. A veces es fácil, a veces, como en el caso de este Barça, la cosa se complica y el equipo, lejos de evolucionar, parece ir al revés. Era sorprendente la temporada pasada que los métodos de Hansi Flick fueran absorbidos tan rápidamente por un Barcelona que ejecutó a la perfección, sin casi entrenarlo, un plan que uno pensaba debería llevar mucho más tiempo para ser tan perfectamente ejecutado como esa línea milimétrica para dejar en fuera de juego a los rivales. En este segundo año, lejos de que avance en la idea y evolucione el Barcelona conforme los rivales van encontrando la forma, no, ahora este Barça, lejos de ser más maduro por la experiencia y por el tiempo que lleva trabajando con este técnico, está de pronto en pañales y parecen los defensas pollos sin cabeza cada vez que intentan jugar a lo que jugaban la temporada pasada. Es cierto y obvio que los equipos van encontrándole la manera al Barcelona, pero también es verdad que el Barça le da tiempo a estos equipos. Decía Mike Tyson que todos tenemos un plan hasta que un puñetazo aterriza en tu cara. Y en este caso, el Barcelona le ha dejado a los rivales con una presión muy deficiente en campo contrario tiempo para ejecutar el plan que tienen en contra del Barcelona. No solamente es tener un plan, sino el tener el tiempo para ejecutarlo. Y ahí está el problema del Barça, que al no tener a Rafinha, al tener a Lamine Yamal a medias, al no tener en los últimos partidos a Pedri, al no contar con Gavi, al no tener el hambre que tuvo la temporada anterior, ha dejado de presionar en campo contrario y después, como efecto dominó, las fichitas van cayendo hasta que queden desmantelados y retratados jugadores como Araujo o como Szczesny. El Barcelona juega muy bien porque tiene la pelota, porque cuando tiene la pelota realmente es maravilloso y sigue haciendo muchos goles, pero esa solamente es la mitad de la tarea. La otra mitad, que era la cuenta pendiente la temporada pasada, ahora mismo no solo es una cuenta pendiente, sino un problemón si el Barça piensa en tener éxito al final de esta temporada. Quinto lugar, el Real Madrid. Empecemos por lo bueno, que por algo está en el top 5 de esta lista, y esto es porque gana muchísimo, es muy regular en casi todos sus partidos. Empató el primer encuentro desde que llegó Xabi Alonso hace prácticamente 20 partidos y el primer empate resultó justo antes de la fecha FIFA en contra del Rayo Vallecano, donde el Real Madrid dejó impresiones no muy gratas. Es verdad que un empate, un mal día lo puede tener cualquiera, sobre todo cuando enfrentas a un equipo tan difícil como es el Rayo Vallecano en casa. Pero más allá de ese primer empate y sus muy poquitas derrotas, esas muy poquitas derrotas han sido contra los pocos rivales realmente competitivos a los que se ha enfrentado el Real Madrid. Todo el mundo tiene claro la derrota por goleada ante el Paris Saint-Germain, la goleada ante el Atlético de Madrid, la última derrota contra el Liverpool en Anfield, que también pudo ser goleada. Es verdad que hay una excepción, que es el partido en contra del Barcelona,
en donde, por el contrario, el Real Madrid no golea, pero debió golear al Barcelona porque fue muy superior. Ahora, tomando en cuenta el contexto de los días previos y los días posteriores de un equipo y otro, y lo mal que ha estado el Barcelona en estos días, uno tiene que sacar la conclusión de que esa exhibición del Real Madrid en el Clásico tuvo mucho más que ver con un muy mal nivel del Barça que de un altísimo nivel del Real Madrid. El Real Madrid va a ganar de todas formas y no necesita a un técnico como Xabi Alonso para ganar cuando tienes a jugadores como Thibaut Courtois o como Kylian Mbappé. El problema de este Real Madrid es un problema que ya podíamos avecinar mucho antes de que llegara Xabi Alonso al equipo. Desde que empezó a hacer un rumor que el entonces técnico del Bayer Leverkusen podía llegar al Real Madrid, a mí me asaltaba la gran duda de cómo iba a poder imprimir su estilo, sus ideas, en un equipo tan arraigado en el cortoplacismo, en la ley del menor esfuerzo y en toda la cultura que ha envuelto a las victorias del Real Madrid, sobre todo bajo el mando de Carlo Ancelotti y de Zinedine Zidane. Cada vez que llegó un técnico disruptivo al Real Madrid, fracasó, perdió el vestidor muy rápido. Rafa Benítez, Julen Lopetegui, siendo técnicos distintos a Xabi Alonso, son técnicos que básicamente le piden a los jugadores que corran, sean quienes sean. Y en el Real Madrid eso no funciona. Xabi Alonso iba a ser capaz de ser diferente. Sabíamos de antemano que el Real Madrid no iba a jugar como el Bayer Leverkusen porque no hay equipos más distintos, porque lo que le puedes pedir a jugadores no consagrados como los que tenía Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen es algo que no le puedes pedir a jugadores que ya llegaron al punto más alto de su carrera, que si no, no estarían jugando en el Real Madrid. Hay que adaptarse. Ahora, hay una distancia entre adaptarse y no tener un estilo reconocible. Lo peor que podemos decir de este Real Madrid es que tras tantos meses de trabajo, hay partidos, hay momentos en donde casi es más lo que nosotros queremos ver de sello personal de Xabi Alonso que lo que de verdad se ve en la cancha. Han sido momentos muy pequeños que se diluyen dentro de un resto de minutos opacos donde el Real Madrid es lo mismo que ha venido siendo durante tantos años. E insisto, eso es lo peor que puede decirse ahora mismo del Real Madrid de Xabi Alonso, que no se ve la mano de Xabi Alonso. Cuarto lugar, el que fue el mejor equipo de la temporada pasada y que esta, la 25-26, está en el complicado proceso de revalidar tal condición. El Paris Saint-Germain. A la hora de analizar al equipo de Luis Enrique, siempre hay que poner sobre la mesa una realidad, que es que no descansó, que no tuvo vacaciones y que las vacaciones son importantes. Jugó la Liga y la ganó, jugó la Copa y la ganó, jugó la Champions y la ganó, después jugó el Mundial de Clubes y llegó hasta la final y a partir de ahí empezó muy pronto a jugar la temporada 2025-2026 y eso claramente no es lo ideal. El equipo está cansado y muchos de sus jugadores más determinantes lesionados. Lo de Ousmane Dembélé, creo yo que la temporada 2024-2025 fantástica en la que gana el Balón de Oro fue una anomalía. Lo normal ha sido un Dembélé que tiene chispazos, que te juega 3 partidos, que al cuarto se lesiona al minuto 15 y no lo vuelves a ver hasta en 4 o 5 jornadas. Y esta temporada no ha sido la excepción. La excepción fue la 24-25, pero tampoco se puede contar mucho con Dembélé si nos basamos en lo que ha sido hasta ahora su trayectoria más allá de su gran temporada pasada. El otro jugador que fue sumamente determinante en los éxitos del Paris Saint-Germain en la 24-25 también se lesionó, que es Desiré Doué. Y ante la lesión del Balón de Oro y del Golden Boy, el que quisiera yo ver en todo su esplendor y al que sigo viendo con freno de mano es Khvicha Kvaratskhelia. Es verdad que lleva menos de un año en el equipo. Es verdad que sería incongruente pedirle mucho más cuando estamos hablando de la carga de partidos que tienen estos jugadores en sus piernas, pero también que el georgiano sigue sin ser el del Napoli. No está mal, pero sobre todo ante un Paris Saint-Germain que ha perdido a sus piezas más determinantes, es donde tendría que aparecer en toda su magnitud y todavía no lo hace. En otros puestos, por ejemplo, Lucas Chevalier
por ahora está resultando decepcionante. Para mí era una buena idea cambiar a Donnarumma por Chevalier, por lo que le había visto en el Lille, pero claro, había que ver cómo absorbía ese cambio tan radical y por ahora, honestamente, Chevalier no lo está haciendo del todo bien. Y el resto de jugadores, con sus más y sus menos, el error muy claro de Marquinhos en contra del Bayern Múnich, perdiendo poco a poco influencia en el equipo también. Zabarni adaptándose a esa posición junto a Pacho, y donde hay sobre todo 3 jugadores que mantienen un nivel fantástico, más allá de la lesión más reciente, que fue la de Achraf Hakimi. Y esos 3 jugadores son los portugueses. Tanto João Neves como Vitinha como Nuno Méndez son los que sostienen a este equipo, que ha perdido muy pocos partidos, igual que el Real Madrid, pero también partidos puntuales, específicos, contra rivales que te hacen pensar que no está compitiendo de todo el Paris Saint-Germain cuando se enfrenta a equipos de alto nivel. El Olympique de Marsella, que además de ser un equipo de nivel correcto, era el clásico y era en Marsella y era en un partido en donde justo ese día se entregó el Balón de Oro y muchos jugadores no estaban y los que estaban parecía que tenían la cabeza en otro lado, pero se pierde ese partido, se pierde también en el Mundial de Clubes el partido en contra del Chelsea y se pierde el partido en contra del Bayern Múnich en la Champions League. Son 3 partidos, 3 derrotas en alta competencia. La victoria fue, igual que en el caso del Real Madrid, contra el Barcelona, en lo que se refiere a partidos de alto nivel, y luego ha empatado muchos encuentros. Eso a diferencia del Real Madrid. Muchos empates, muchas victorias sobre la hora, como la última con gol de cabeza de João Neves en un partido contra el Lyon. Y bueno, es un equipo que ya veremos cómo Luis Enrique va consiguiendo lo que parece imposible, darle descanso, porque el calendario no va a parar. Hace unas semanas ni me hubiera planteado poner al Manchester City tan arriba, pero el partido que hace el cuadro dirigido por Pep Guardiola contra el Liverpool me obliga a cambiar mi postura. Fue un partido magnífico en el que el Manchester City jugó con toda esa energía que parecía extraviada y demostró en esos 90 minutos que para mí han sido de lejos los mejores de cualquier equipo en esta temporada 2025-26 en cualquier liga, que este Manchester City puede llegar a ser tan excelente como en otras temporadas, pero con la diferencia de que no lo va a hacer cada partido, solo cuando sea necesario. Es un equipo mucho más pragmático al que Pep Guardiola ha construido alrededor de las necesidades de Erling Haaland. Hace unos años, antes de que llegara el noruego, el City se caracterizaba por ser un equipo de 11 constructores, desde el portero hasta el 9. Renunció primero al 9 y renunció en esta temporada a un arquero que construya juego y que se dedique a parar, en este caso Donnarumma, y esa es una señal más de un equipo que se ha ido replegando, que ya no presiona como sello de identidad como en otras temporadas, porque Erling Haaland no es el delantero ideal para esta postura, porque prefiere que el equipo esté retrasado, con bloque medio o bajo, y después poder atacar al espacio ante un equipo que se anime a adelantar las líneas. Y si el rival no adelanta líneas, de todas formas el City va desarrollando mecanismos o jugadores que individualmente en el mano a mano, como Ryan Cherki o como Savinho o como el propio Reinders con su juego directo, van perforando, ¿no?, a este tipo de defensas, y Erling Haaland está encontrando su ecosistema ideal. Guardiola ha sido pragmático y ha demostrado que es mucho menos guardiolista que la mayoría de guardiolistas que esperarían otro tipo de evolución en su equipo. Lo importante en este partido contra el Liverpool es que demostró que cuando es necesario jugar al máximo que requiere en cuanto a niveles de energía un partido, también puede llegar a ello y rozar esa excelencia que le caracterizó durante tantos años en el partido a partido. Ahora va a ser mucho más selectiva esa aproximación a los partidos en donde veamos un Manchester City en todo su esplendor. Ahora, el problema de este City pragmático, de este City que está dependiendo tanto de un Erling Haaland, porque todos sus planteamientos giran alrededor de las virtudes del futbolista noruego, el problema es que cuando Haaland tenga un bache, una crisis de goles como
atraviesan por baches todos los delanteros, inclusive los mejores de la historia, y a Haaland ya podemos incluirlo dentro de ellos. ¿Quién va a meter los goles del Manchester City cuando depende tanto del noruego? Esa es la gran incógnita y eso es lo que estamos por descubrir. Número 2, ese número que persigue al Arsenal, triple subcampeón de la Premier League, pero ahora mismo líder de la liga inglesa y también líder de la Champions League, empatado con un equipo del que muy prontito hablaré. Pero al Arsenal le sostienen 3 atributos que consolidan esta temporada al proyecto de Mikel Arteta. El primero es que no recibe gol. Literalmente en la Champions no ha recibido gol. Y en la Premier League llevaba 3 goles en contra en 10 partidos antes de que empatara a 2 en contra del Sunderland en el último partido previo a la fecha FIFA. Pero aún tomando en cuenta esos 2 últimos goles, al final han sido 5 goles en contra en toda la temporada. En 11 partidos de Premier League, más 4 de Champions League, para un promedio de 1 gol recibido cada 3 partidos. Eso es fantástico y un equipo con esos números opta a ganarlo todo. Además tiene táctica fija. Como ningún otro equipo, no solamente en el mundo, sino en la historia del fútbol, la capacidad que tiene este Arsenal y las variantes a balón parado le permiten ganar muchos puntos en partidos complicados. Y esto va pasando cada partido y cada temporada. Y los equipos rivales tratan de no ceder tiros de esquina porque saben que contra ningún otro equipo es más peligroso. Tratan de no cometer faltas cerca de su portería y aún así el Arsenal no solamente es el pie educado de Declan Rice y la tremenda capacidad para incorporarse en campo contrario y en el área rival de Gabriel Magalhaes. No, esto es tremendo por parte de los dos jugadores, pero es mucho más que eso. Es el tener un sistema que le permite al Arsenal, a pesar de que cada rival ya sabe que hay que cuidar de manera extrema cualquier tipo de ocasiones que le permitan al Arsenal ejecutar su balón parado. De todas formas, el Arsenal en los partidos va orillando a los rivales a ni modo. Tener que ceder un tiro de esquina, tener que cometer una falta cerca de su portería y luego pagar las consecuencias. El tercer gran atributo y aval de este Arsenal es la profundidad de su plantel. No hay un equipo que tenga tantos recursos como el Arsenal entre los suplentes. Si se lesiona David Raya, que anda muy bien en la portería, ahí está Kepa. Si se lesiona Saliba, como ocurrió hace un par de temporadas, que fue el acabose para el Arsenal, ahora está no solamente Mosquera, sino también Piero Hincapié. Piero Hincapié, que costó casi 60 millones de euros por un jugador que llegó a ser suplente. Cuando un equipo puede permitirse gastar tanto dinero solamente para que en caso de una eventualidad el equipo esté protegido, tenga una red de seguridad con un jugador que no va a alterar la calidad del equipo titular, del equipo de gala, cuando puedes contar con Hincapié en lugar de Holgate, entonces es que ese equipo ya está listo para ganarlo todo porque su capacidad de invertir en el plantel está a la altura de los más grandes y despilfarradores. Y ahí está el Arsenal, que no solamente ha gastado mucho, sino que ha gastado muy bien, lo suficiente para que después de muchos años no tenga ningún problema en ninguna zona del campo, porque en otras temporadas se lesionaba Odegaard o Bukayo Saka y adiós temporada. Ahora no está Saka, no hay problema, está Madueke. No está Odegaard, no hay problema, porque está Ebrechi ese. No está Mikel Merino o lo necesitas de centro delantero, no importa, porque tienes a Martín Zubimendi. Trossard está muy bien por la izquierda, por si Martinelli se lesiona o por si su rendimiento baja. Y así en todos los puestos, salvo por ahora en el del ataque, donde Víctor Gyökeres no ha metido la cantidad de goles que algunos habrían esperado. Y de todas formas, eso habla muy bien del Arsenal, porque ni siquiera ha necesitado a un sueco que esté en plan Haaland para que sostenga el nivel de puntos del Arsenal. Pero Gyökeres no va a estar en las siguientes jornadas y tendrá que seguir jugando ahí seguramente Mikel Merino, porque no es que no tenga profundidad el Arsenal en esta zona, tiene a 3 delanteros, Havertz, que sigue lesionado, Gabriel Jesús, que sigue lesionado, y Gyökeres, que no va a estar durante unas cuantas semanas en las que el Arsenal, ojo, arranca este fin de semana en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham Hotspur. Después, contra el Bayern Múnich, duelo de líderes en la Premier League. Luego visita Stamford Bridge
al Chelsea, luego recibe al Brentford y después visita al Aston Villa. Son partidos durísimos, ciertamente no va a tener que viajar, son 3 en casa, en campo del Arsenal, 1 en campo del Chelsea, un viaje corto para jugar en Birmingham contra el Aston Villa y ya después viene un viaje contra el Brugge de Bélgica, que no es nada fácil, pero en general son 5 partidos que ante la baja además de Víctor Gyökeres van a poner a prueba a este Arsenal para ver si de verdad tiene o no pasta de campeón. Muchas ganas de ver al Arsenal medir fuerzas contra el Bayern Múnich en la Champions League. Si bien el formato actual de la competición no permite que podamos vislumbrar un duelo poder a poder entre dos equipos que están ahí arriba con 12 puntos cada uno, idéntica diferencia de goles, todo en el papel es maravilloso, pero en la práctica la verdad es que no es más que un simulacro, porque el que pierda no va a perder nada. No es como antes que podías perder el primer lugar de grupo y luego se te complicaba la cosa. En cualquier caso, es un buen simulacro, un buen partido de preparación para ambos equipos. Y en el caso del Bayern Múnich, pues es una buena prueba como ya la tuvo contra el Paris Saint-Germain, porque la Bundesliga nunca lo fue y ahora en estos momentos de la historia lo es aún menos. Los equipos que podrían aspirar a acercarse al nivel del Bayern Múnich han sido totalmente desmantelados, temporada sí, temporada también por la Premier League. Y para el Bayern Múnich es muy fácil, cada partido golea. Claro, hay que resaltar la actitud, la disposición, la mentalidad, los recursos de este equipo, pero había que medirlos en un partido de otro relieve. Había ganado todos sus encuentros de la Bundesliga, prácticamente en todos había goleado. El último encuentro es el primero que no gana el Bayern Múnich, lo empató contra Unión Berlín, pero cuando llega a ese encuentro en contra del Paris Saint-Germain en la Champions League, era hora de medir la agresividad y la efectividad de este Bayern Múnich, y vaya que lo pasó con nota. Si comentaba antes que el partido que más me ha maravillado esta temporada fue la exhibición del Manchester City en contra del Liverpool, en segundo lugar se queda lo que hizo el Bayern Múnich en contra del PSG, porque además ganó 2 veces. Ganó en el primer tiempo, 11 contra 11, se paró en el Parque de los Príncipes, fue tan agresivo como si se estuviera enfrentando al Wolfsburg o a cualquier equipo de la Bundesliga. No le importó, alineó con todo su arsenal, con Harry Kane, con Michael Olise, con Luis Díaz, con Serge Gnabry, aplastó al Paris Saint-Germain. Ya maticé lo que había que matizar sobre este PSG en este momento de la temporada, pero había que ser valiente como fue Vincent Kompany con la alineación y con su planteamiento, y luego, cuando se quedó con un hombre menos, el Bayern se defendió muy bien y también supo hacerle partido al Paris Saint-Germain, y por eso digo que ganó 2 veces en este simulacro que fue enfrentarse a un equipo como el PSG. Pasó con nota tanto en el 11 contra 11 como en inferioridad a la hora de defender el resultado. Por eso los pongo bien arriba, porque ha sido un equipo muy convincente en todas las líneas, porque si bien adelante no tengo la menor duda, entre Luis Díaz, Michael Olise, además de Serge Gnabry y Harry Kane, el equipo no tiene más que esperar que se reincorpore Jamal Musiala para ser todavía más potente. En defensa sí que tengo dudas, porque no siempre va a estar Dayot Upamecano atinado, porque va a haber un momento en el que necesites más variantes en la posición de lateral, y ahora mismo hay mucha improvisación y no parece que Vincent Kompany tenga muchas mejores opciones en esos puestos, porque Manuel Neuer, por más que anda bien, no deja de ser una versión disminuida de lo que llegó a ser el gran portero alemán. Aún así, en este momento de la temporada, quedó claro en ese partido contra el PSG que el rival a vencer es el Arsenal, y vamos a ver si entre Arsenal y Bayern Múnich tenemos ahora mismo al mejor equipo de Europa. Mientras los Gunners no demuestren lo contrario, el Bayern venciendo en aquel partido al PSG y haciendo todo lo que ha hecho en la Bundesliga, a mí me parece que hemos visto suficiente como para por ahora ponerlo en el primer lugar de este Power Ranking. En espera de sus comentarios, de sus propias listas, y de que ahora sí, si es que no lo han hecho todavía, se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima entrega.